importante desescalada de la guerra comercial, Estados Unidos y China pactaron una pausa arancelaria de 90 días. De esta forma, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. Tras la amenaza conjunta de los aliados de Ucrania contra Rusia, el presidente Volodymyr Zelensky invitó al presidente Vladimir Putin a verse cara a cara en Turquía e iniciar negociaciones directas para ponerle fin a la guerra que golpea a ambas naciones. India y Pakistán acordaron el sábado un alto el fuego total e inmediato después de varios días de ataques mutuos con aviones de combate, misiles, drones y artillería. Donald Trump se atribuyó el cese de las hostilidades al adjudicarse el desactivar el miedo de una guerra nuclear. El entrenador italiano Carlo Ancelotti fue oficializado por la selección brasileña como su nuevo entrenador y dirigirá a la Canariña en la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras la primera jornada de negociaciones, Estados Unidos y China anunciaron una pausa arancelaria de 90 días, además de un recorte temporal de impuestos sobre los productos exportados entre ambas naciones, en lo que representa una drástica disminución de las tensiones comerciales que da a las dos mayores economías del mundo 3 meses para trabajar en un acuerdo más amplio. Hoy, con este acuerdo, acordamos que nuestra tasa arancelaria recíproca se reducirá al 10% para Estados Unidos, es decir, un 115%. Entramos en un periodo de pausa de 90 días para las negociaciones, con el que tanto China como Estados Unidos están muy comprometidos. Y China, por su parte, también reduce la tasa del 115% al 10%. Y elimina las contramedidas vigentes. Los aranceles combinados del 145% que Estados Unidos aplica a la mayoría de las importaciones chinas se reducirán al 30%, incluido el tipo vinculado al fentanilo, antes del 14 de mayo, mientras que los aranceles chinos del 125% sobre los productos estadounidenses bajarán al 10%, según una declaración conjunta y según informaron funcionarios en una rueda de prensa celebrada el lunes en Ginebra. Las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos son mutuamente beneficiosas para ambas partes. Durante la cooperación, inevitablemente surgirán diferencias y fricciones entre ambas partes. La clave es seguir en el principio de respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes, y así encontrar maneras de resolver adecuadamente los problemas mediante un diálogo y una consulta en igualdad de condiciones, para fomentar una relación comercial y una estabilidad económica sólida y sostenible entre China y Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los funcionarios que ha liderado desde el lado estadounidense las conversaciones con China, ha expresado su confianza en que se producirán más encuentros en las próximas semanas para avanzar en un acuerdo más completo. Y al igual que con todos nuestros demás socios comerciales, mientras haya un esfuerzo de buena fe, compromiso y un diálogo constructivo, seguiremos avanzando. Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos reducido sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes, en lo que respecta a los aranceles recíprocos, se reducirán en un 115%. On the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. En ese sentido, Bessent ha elogiado al jefe de la delegación china, He Lingfeng, viceprimer ministro chino, a quien ha calificado de un negociador muy hábil, añadiendo que no hubo ansiedad durante los contactos en Ginebra, sino una sensación de progreso, de respeto mutuo y de intereses compartidos. Bessent añadió que las reducciones arancelarias no se aplican a los aranceles sectoriales impuestos a todos los socios comerciales de Estados Unidos y que los aranceles aplicados a China durante la primera administración Trump siguen vigentes.
Cuando se le preguntó qué pasaría al final de los 90 días para evitar que los aranceles volvieran a subir, Bessent indicó que existe la posibilidad de prorrogar la tregua. La reducción de aranceles y la pausa en la guerra arancelaria ha logrado un positivo impacto en el mundo. Los mercados bursátiles de Asia y Europa subieron y los futuros del S&P 500 se dispararon un 3%. Los precios del petróleo aumentaron, los rendimientos de los bonos del tesoro subieron y el dólar se fortaleció. El yuan offshore se fortaleció subiendo más de un 0,5% antes de recortar ganancias. Los bonos chinos cayeron, con el rendimiento a 30 años subiendo 6 puntos básicos, el mayor aumento desde marzo, hasta el 1,95%. En paralelo, el euro cayó hoy hasta el nivel de $1,11, el nivel más bajo desde hace un mes, después de que Estados Unidos y China acordaran una pausa en los aranceles que impulsó la compra de dólares. Los precios del petróleo subieron hasta cerca de un 4% este lunes, después de que Estados Unidos y China dijeron que suavizarían algunas de sus medidas arancelarias. Los futuros del crudo Brent subían $2,43 o un 3,8% a $66,34 el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas subían $2,51 o un 4,1% a $63,53. El mundo actual está experimentando cambios sin precedentes en un siglo. Las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos no son solo de gran importancia para China y Estados Unidos, sino que también tienen un gran impacto en la estabilidad económica y el desarrollo mundial. Lo importante para el acuerdo de hoy es que ambos acordamos reducir el arancel recíproco y transmitir represalias al 10%. Por lo tanto, con una reducción del 115% al 10%, el fentanilo sigue su propio camino, pero de una forma muy positiva. Estamos manteniendo conversaciones muy constructivas con nuestros homólogos chinos. Además, ayer logramos un reinicio total con China. Tras conversaciones productivas en Ginebra, ambas partes acordaron reducir los aranceles impuestos después del 2 de abril al 10% durante 90 días, mientras las negociaciones continúan abordando los asuntos estructurales más importantes. Y quiero decirles un par de cosas. En primer lugar, esto no excluye los aranceles que ya existen, que son nuestros aranceles, y no incluye los aranceles de los automóviles, el acero, el aluminio, ni cosas similares, ni los aranceles que puedan imponerse a los productos farmacéuticos, porque queremos que las empresas farmacéuticas regresen a Estados Unidos y ya están empezando a regresar gracias a los aranceles. En toda la Unión Europea fueron los más duros de todos. Fueron crueles, y lo veo también con el comercio. La Unión Europea es, en muchos sentidos, más cruel que China, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con ellos. Y van a caer muchos, ya verás. Tenemos todas las de ganar, nos trataron muy injustamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que firmará un decreto para bajar los precios de los medicamentos en un 59%. Lo hizo un día después de presentar una nueva política sobre productos farmacéuticos en Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el presidente dijera el domingo que planeaba firmar una orden ejecutiva que reduciría los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos entre un 30 y un 80%. Por primera vez en muchos años, vamos a reducir el precio de los medicamentos prescritos. Vamos a hacer que los precios sean justos para los americanos, por el 59% menos. Si lo piensan, por lo general, son 10 veces más caras. Depende de la forma como quieras analizarlo. Pero será entre el 59, 80 o incluso hasta el 90% más barata. El lunes especificó el porcentaje de reducción de precios.
Trump dijo que planea instituir una política de nación más favorecida que fije el precio de los medicamentos en el país al valor más bajo pagado por cualquier otro país del mundo. El estatus de nación más favorecida es una regla de la Organización Mundial de Comercio que busca prevenir la discriminación entre un país y sus socios comerciales, un mecanismo que pretende igualar las condiciones para el comercio internacional. Esta no es la primera vez que Trump intenta reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, anunció una propuesta similar, pero sus planes fracasaron frente a la fuerte oposición de la industria farmacéutica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el domingo estar dispuesto a reunirse personalmente con su par ruso Vladimir Putin en Estambul. Esto luego de que Estados Unidos sugiriera la necesidad de conversaciones directas para determinar la posibilidad de un acuerdo de paz. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y estaré esperando a Putin en Turquía, personalmente, y espero que esta vez Putin no busque razones por las que no puede hacer algo. Estamos listos para hablar, para terminar la guerra. Jueves, Turquía. El presidente Trump ha brindado su apoyo. Todos los líderes apoyan esto. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. El presidente estadounidense Donald Trump instó a Ucrania a aceptar la reunión del jueves. Putin propuso el domingo negociaciones directas y sin condiciones previas con Ucrania en la ciudad turca. Lo hizo al día siguiente de que Ucrania y sus aliados europeos le lanzaran un ultimátum para un cese de hostilidades total e incondicional, pues de lo contrario el Kremlin se enfrentaría a nuevas sanciones masivas. Повторю, Россия готова к переговорам. Permítanme repetir, Rusia está lista para negociaciones sin ningún tipo de condiciones previas. Actualmente los combates, la guerra, están en curso, y proponemos reanudar las negociaciones que no fueron interrumpidas por nosotros. ¿Qué podría estar mal con eso? Aquellos que realmente quieren la paz no pueden sino apoyar esto. Putin no descartó que en el diálogo que propuso se acuerde algún nuevo tipo de alto el fuego, pero agregó que el objetivo de los encuentros debería ser eliminar las raíces del conflicto. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó el domingo la disposición de su país a acoger las negociaciones. Moscú y Kiev no han mantenido conversaciones directas desde marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, que ya dejó miles de muertos y permitió a Rusia tomar cerca del 20% del territorio ucraniano. El Papa León XIV urgió el domingo al mundo a evitar el dramático escenario de una tercera guerra mundial e hizo llamados a la paz en Ucrania y Gaza en la misma línea de su antecesor Francisco. El pontífice nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano encabezó su primera bendición dominical en la Plaza de San Pedro, que tradicionalmente sirve de ventana a los pontífices para abordar temas de interés mundial. Yo también me dirijo a los líderes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre relevante. Nunca más la guerra. El otrora cardenal Robert Francis Prevost realizó su segunda aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, desde su elección el jueves como el sumo pontífice 267 de la Iglesia Católica, con motivo de la oración Regina Coeli, ante miles de fieles. Muchos de ellos se sintieron aliviados de escuchar que el nuevo pontífice retoma los temas de Francisco. El Papa desde un comienzo ha pedido paz, ha querido que realmente esto debe cesar, el tema de los conflictos que hay a nivel, ¿no?, entre otros países debe cesar, y es lo que le pide desde un comienzo, ha sido la pacificación a nivel mundial. León XIV asume el liderazgo de una iglesia con más de 1.400 millones de fieles que aparece dividida y enfrenta numerosos desafíos, como las vocaciones, el papel de las mujeres y los casos de agresiones sexuales. En su oración llamó a los jóvenes a dedicarse a la vida religiosa y pidió a la Iglesia que les ofrezca modelos creíbles para aumentar las vocaciones. León XIV visitó el domingo las grutas vaticanas para celebrar la Santa Misa en el altar cerca de la tumba de San Pedro, con la presencia del prior general de la Orden de San Agustín, el padre Alejandro Moral Antón. El pontífice se detuvo en oración frente a las tumbas de sus predecesores. La misa de entronización del Papa tendrá lugar el 18 de mayo, cuando reciba en la Plaza de San Pedro el Anillo del Pescador en presencia de líderes del mundo. El lunes tiene prevista su primera audiencia con los medios internacionales.
Los aliados europeos de Ucrania, junto a Estados Unidos, lanzaron el sábado un ultimátum a Rusia para que acepte un alto al fuego completo e incondicional de 30 días a partir del lunes o se exponga a nuevas sanciones masivas. El ultimátum fue lanzado a Moscú durante una visita a Kiev de los dirigentes de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, que afirmaron contar con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acordamos que un alto al fuego completo e incondicional durante 30 días debería comenzar el lunes 12 de mayo. Juntos exigimos esto a Rusia y sabemos que estamos apoyados por Estados Unidos de América. Un alto al fuego incondicional significa sin ninguna condición. Ucrania ya propuso un alto al fuego de 30 días varias veces en las últimas semanas, pero Rusia lo ha rechazado sistemáticamente, aduciendo que antes deben atenderse las exigencias rusas, en particular, el fin de las entregas de armas occidentales a Kiev. Rusia respondió asegurando que reflexionará sobre la propuesta de tregua, pero que es inútil presionar a Moscú, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la cadena CNN, según varios medios estatales rusos. El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que Estados Unidos supervisará que se respete la tregua y que todos los europeos contribuirán. Además, lanzó una advertencia a Rusia. En caso de una violación de este alto el fuego, estamos de acuerdo en las sanciones masivas que se prepararían y se coordinarían entre europeos y estadounidenses. Entre européens et américains. El primer ministro británico, Keir Starmer, apuntó a una absoluta unidad alcanzada en la reunión, mientras que el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, prometió que continuará la ayuda masiva a Ucrania, pues la guerra con Rusia no solo amenaza la integridad territorial de ese país, sino todo el orden político europeo. La visita de los líderes europeos a Kiev es una de las respuestas simbólicas a las faustosas celebraciones en la víspera en Moscú por los 80 años de la victoria sobre la Alemania nazi, en presencia de varios dirigentes extranjeros, incluyendo el presidente chino Xi Jinping. Ucrania no ha informado sobre los ataques de misiles rusos de largo alcance en sus ciudades desde el inicio de una tregua unilateral de 3 días decretada por Rusia esta semana, pero acusó a Moscú de cientos de violaciones en la línea de frente. Acabo de hablar con el presidente turco Erdogan. Fue una conversación importante. Le agradezco su apoyo. Le confirmé mi disposición a entablar negociaciones directas y sustanciales con Putin. Ucrania siempre apoya la diplomacia. Estoy listo para estar en Turquía. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді. Desafortunadamente, el mundo aún no ha recibido una respuesta clara de Rusia respecto a las numerosas propuestas de alto al fuego. Los bombardeos y ataques rusos continúan. Moscú ha guardado silencio todo el día respecto a la propuesta de una reunión directa. Este silencio es muy extraño. Rusia tendrá que ponerle fin a la guerra de todas formas, y es mejor hacerlo cuanto antes. No tiene sentido continuar con las matanzas. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність. El presidente Erdogan ha expresado su total apoyo y disposición a aceptar la reunión. Es importante que el presidente Trump apoye plenamente la reunión y nos gustaría que encontrara la manera de asistir a Turquía. También hubo mucho trabajo hoy con nuestros socios, con los estadounidenses y los europeos en el ámbito diplomático. З американцями, з європейцями дипломатична робота. Сьогодні також дуже гарна розмова з Папою Римським. También tuve una conversación muy interesante con el Papa hoy. Empecé el día con eso. El Papa León XIV pronunció sus palabras cálidas y muy importantes sobre Ucrania, sobre nuestro pueblo, sobre una paz justa y duradera para nuestro país y el regreso de nuestro pueblo. Sin duda, el regreso de los prisioneros y niños que fueron secuestrados por Rusia. Le agradeció su apoyo. Hablamos de posibles reuniones. Invité al Papa a visitar Ucrania. Можливі зустрічі. Я запросив папу приїхати в Україну. India y Pakistán acordaron el sábado un alto el fuego total e inmediato después de varios días de ataques mutuos con aviones de combate, misiles, drones y artillería. Funcionarios de Nueva Delhi e Islamabad confirmaron la información minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunciara en su red Truth Social, felicitando el sentido común de ambos países en un conflicto que ha dejado más de 60 muertos. Instructions have been given on both sides
Se han dado instrucciones a ambas partes para implementar este entendimiento. Los directores generales de operaciones militares volverán a hablar el 12 de mayo a las 12 horas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que el alto el fuego se produjo después de que él y el vicepresidente J.D. Vance se entrevistaran con altos funcionarios de ambas partes. La noticia de la tregua fue celebrada en Reino Unido, antigua potencia colonial del subcontinente indio y hogar de una enorme diáspora de ambos países. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aplaudió el cese al fuego y aspiró a que este paso positivo conduzca a una paz duradera, según su portavoz. Sin embargo, horas después, India acusó a Pakistán de repetidas violaciones del alto el fuego y anunció represalias. La escalada entre las dos potencias nucleares empezó con el atentado del pasado 22 de abril en la Cachemira administrada por India, en el que murieron 26 turistas, en su mayoría hombres hindúes. Desde que ambos países lograron la independencia del dominio británico en 1947, se han enfrentado en varias guerras por el control total de la región. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que la intervención de Estados Unidos evitó una mala guerra nuclear entre India y Pakistán, después de que ambos países acordaran un alto al fuego tras una serie de enfrentamientos. Si lo detienen, comerciamos. Si no lo detienen, no vamos a comerciar. La gente nunca ha utilizado el comercio como yo lo usé, se los aseguro. Y de repente dijeron, creo que vamos a parar. Lo hicieron, y lo hicieron por muchas razones. Pero el comercio es una de ellas. Vamos a comerciar mucho con Pakistán, vamos a comerciar mucho con India. Estamos negociando con India ahora mismo. Pronto negociaremos con Pakistán y detuvimos un conflicto nuclear. Creo que habría sido una guerra nuclear terrible. Millones de personas podrían haber muerto, así que estoy muy orgulloso de ello. Un alto al fuego rige en India y Pakistán desde el sábado, tras 4 días de ataques y contraataques de ambas partes, que mataron al menos a 60 personas y provocaron la huida de otros miles. La escalada entre las dos potencias nucleares hacía temer una guerra abierta. El conflicto empezó con el atentado del 22 de abril en la Cachemira, administrada por India, en el que murieron 26 turistas, en su mayoría hombres hindúes, en un ataque que India atribuye a Pakistán. India acusa al grupo Lashkar-e-Taiba, con sede en Pakistán, considerado terrorista por la ONU, de ser responsable, algo que Islamabad niega. Cachemira es un territorio de los Himalayas de mayoría musulmana que quedó dividido entre India y Pakistán, pero ambos países reivindican como propia la totalidad de la región. La Cachemira india amaneció este lunes en una tensa calma luego de una tregua en las hostilidades entre India y Pakistán tras un frágil acuerdo de alto al fuego negociado por Estados Unidos. Luego de varias noches consecutivas de intercambios de ataques, el ejército indio confirmó este lunes el cese de los disparos en la Cachemira bajo control indio durante la noche, al igual que en otras zonas a lo largo de la línea de control y la frontera internacional. En lo que va del conflicto, más de 30 civiles y 3 soldados han muerto, además de producirse daños materiales generalizados y miles de personas han tenido que ser desplazadas en aldeas fronterizas de la región, según fuentes indias. Se trata de la peor crisis indo-pakistaní en décadas, que tuvo como detonante la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas indios, en un ataque terrorista en un paradero turístico de la Cachemira india el pasado 22 de abril. Según Nueva Delhi, los atacantes estaban apoyados por Pakistán. La situación continuó escalando notablemente en Cachemira hasta que el 7 de mayo la India lanzó la Operación Sindor, una serie de ataques militares coordinados contra supuestos objetivos terroristas en Pakistán, mientras que en respuesta Pakistán lanzó la Operación Banjanun Marsos, lo que llevó a Nueva Delhi e Islamabad al borde de una confrontación mayor al ser ambas potencias nucleares. Punto final a más de 4 décadas de lucha armada. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Turquía y sus aliados occidentales, anunció el lunes su disolución, una semana después de que su dirección se reuniera en las montañas del norte de Irak. Fundado en 1978 por Abdullah Öcalan, el grupo se alzó en armas contra Ankara en 1984 para lograr la creación de un estado kurdo, una lucha que ha dejado más de 40.000 muertos.
El PKK argumentó que ha cumplido su misión histórica y ha llevado la cuestión kurda a un punto en el que puede resolverse mediante la política democrática. Y destacó como esencial que el Parlamento turco desempeñe su papel con responsabilidad histórica. El partido del presidente Recep Tayyip Erdoğan recibió la noticia como un paso importante y dejó claro que el proceso de desarme será meticulosamente supervisado. La decisión del PKK es el resultado de 7 meses de trabajo para reanudar unas conversaciones estancadas que comenzaron inesperadamente en octubre entre Ankara y Öcalan, que cumple cadena perpetua desde 1999. Protestas de familias de migrantes y desaparecidos marcan el Día de la Madre en México. Familias separadas por el drama de la migración irregular hacia Estados Unidos protestaron el sábado en la mexicana Ciudad Juárez, donde la agresiva política fronteriza del presidente estadounidense Donald Trump impidió un reencuentro anual organizado especialmente por el Día de la Madre. Bueno, este evento originalmente era Abrazos No Muros, era la edición número 12 del evento de Abrazos No Muros, que ya lo hemos hecho desde el 2016 sin ningún problema. Y ahora sí se nos prohibió, ¿verdad?, usar este pedazo de la frontera. Las Fuerzas Armadas estadounidenses establecieron la semana pasada una nueva zona militar de defensa fronteriza con México en el estado de Texas, que incluye el límite con Juárez, donde militares pueden detener a personas que crucen irregularmente. Dicha medida impidió que por 10ª ocasión consecutiva los migrantes pudieran reunirse con sus seres queridos y abrazarse por unos minutos en plena línea fronteriza durante el Día de la Madre. En tanto, en Ciudad de México, cientos de madres de familia también protagonizaron el sábado una jornada de protesta en torno a la desaparición forzada de personas, otra de las tragedias humanitarias que golpean al país latinoamericano. No podemos disfrutar este día como lo deberíamos de hacer al lado de todos nuestros hijos, nuestros familiares, especialmente nuestros hijos. No lo tenemos, entonces está ese vacío ahí. Los participantes en la manifestación, que se repite cada 10 de mayo desde hace 13 años, insistieron en señalar la responsabilidad del Estado mexicano, ya sea como ejecutor de algunas desapariciones o por su omisión en castigar a los autores de este crimen, que suma más de 100.000 víctimas. China avanza en su objetivo de acercarse a América Latina. Desde el lunes recibe en Pekín a varios líderes latinoamericanos en el marco del 4º Foro Ministerial China-CELAC, que reúne a estados latinoamericanos y caribeños. El foro comienza oficialmente el martes, pero el lunes autoridades chinas ya mantuvieron reuniones con representantes de Guyana, Cuba, Perú, Nicaragua y Colombia, entre otros. En los últimos años, Pekín ha intensificado la cooperación económica y política con países latinoamericanos e instó a la formación de un frente unido contra la reciente ola de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. 2/3 del total de países latinoamericanos se han unido al programa de infraestructura de la Franja y la Ruta de Pekín, valorado en $1 billón. Además, China ha superado a Estados Unidos como principal socio comercial de países como Brasil, Perú o Chile. El domingo, el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Miao Deyu, aseguró que su país considera que los países de América Latina y el Caribe son actores importantes en los procesos de multipolaridad mundial y globalización económica. Y subrayó que China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con los países latinoamericanos ante los aranceles estadounidenses y a trabajar conjuntamente para oponerse a lo que calificó de unilateralismo e intimidación económica. El técnico italiano Carlo Ancelotti es el nuevo seleccionador nacional de fútbol de Brasil. Carleto, como es conocido, dirige actualmente al Real Madrid y se integrará próximamente al combinado verde-amarelo. Así lo dijo el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Hernaldo Rodríguez. Con gran satisfacción puedo anunciar un refuerzo extraordinario. La selección brasileña, la mayor ganadora del fútbol mundial, será dirigida por el mejor entrenador del mundo, el italiano Carlo Ancelotti. El anuncio del nuevo seleccionador brasileño tiene lugar un día después de la derrota del Real Madrid por 4-3 frente al Barcelona en un duelo directo por el título de la Liga Española que dejó al conjunto azulgrana al borde de proclamarse campeón, lo que podría ocurrir este miércoles si los blancos no vencen al Mallorca. Ancelotti dirigirá a Brasil en sus próximos partidos contra Ecuador el 5 de junio y Paraguay el 10 del mismo mes,
correspondientes a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026. El 26 de mayo, Ancelotti convocará a los 23 deportistas para los 2 partidos. Estoy seguro de que este será el primer paso en nuestro camino hacia nuestro 6º título mundial. Ancelotti será el 4º técnico extranjero al frente de la selección pentacampeona del mundo y el primero desde 1965. El combinado verde-amarelo está sin entrenador desde la destitución de Dorival Jr. a raíz de la derrota 4-1 frente a Argentina el pasado 25 de marzo, también en las eliminatorias mundialistas. La canariña está en la 4ª posición de las eliminatorias suramericanas con 21 puntos a 10 del líder Argentina, quien ya aseguró su cupo en la cita mundialista, y le saca 6 de ventaja a Venezuela, la 7ª de la tabla y la primera fuera de las plazas de clasificación directa. El Festival de Cannes ultima los preparativos para su edición número 78. La muestra de cine más importante del mundo será celebrada del 13 al 24 de mayo en la turística localidad de la Costa Azul francesa. El tradicional cartel del festival ya fue colocado sobre la fachada del Palacio de Festivales. Este año rinde homenaje a la película de 1966, Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch. Es un cartel magnífico, un homenaje a uno de los más grandes directores de Francia, Claude Lelouch, y por supuesto a 2 artistas icónicos, Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant. También es una palma de oro que representa la paridad y una película que quedará en la memoria de todos, vista por todas las generaciones y uno de los símbolos del cine francés. Une des symboliques du cinéma français. 22 cintas aspiran a la Palma de Oro, 7 de ellas dirigidas por mujeres, el mismo número que en 2023, cuando la muestra batió el récord de realizadoras. La industria de Hollywood aprovecha el certamen para estrenar títulos por todo lo alto y al mismo tiempo, la muestra necesita grandes producciones para llenar de estrellas su alfombra roja. Este año Tom Cruise presentará la 8ª y quizás última entrega de Misión Imposible. También destacan Scarlett Johansson y Kristen Stewart, ambas con su primer largometraje detrás de la cámara, y también Joaquin Phoenix, Paul Mescal o Emma Stone. Le Festival de Cannes, il commence toujours. El Festival de Cannes siempre comienza, como se suele decir, a toda velocidad, con 2 grandes estrellas y muchas celebridades estadounidenses. Así que creo que en los primeros días, dado que se ha anunciado a Tom Cruise para el miércoles, el Festival de Cannes se va a consagrar como el evento cultural más comentado del mundo durante estas 2 semanas. Pendant cette quinzaine. Los filmes españoles Romería de Carla Simón y Cirat de Oliver Lache y El agente secreto del brasileño Kleber Mendoza Filho destacan dentro de los aspirantes en competición. Este año, la cita se desarrolla con algo de revuelo y preocupación por los planes del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las películas producidas en el extranjero. Las chispas podrían saltar ya en la apertura, cuando el legendario actor Robert De Niro, un crítico acérrimo del magnate republicano, reciba la Palma de Oro honorífica.